Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una palabra tuya bastará para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. Aquel mismo día, 2 de los discípulos de Jesús se dirigían aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Entonces Jesús les preguntó: ¿qué es eso que discuten mientras van de camino? Se detuvieron con el semblante ensombrecido, y uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no sabe y no se ha enterado de lo que ha pasado allí en estos días. Él preguntó: ¿pues qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado 2-3 días desde que sucedió todo esto. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que también se les había aparecido unos ángeles y le habían dicho que él estaba vivo. Algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal y como las mujeres lo habían dicho, pero él no lo vieron. Jesús entonces les dijo: qué lentos son ustedes para comprender, y cuánto les cuesta creer lo dicho por los profetas. ¿No tenían que sufrir el Mesías todo esto para ser glorificado? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, le explicó cada uno de los pasajes de la Escritura que se referían a él mismo. Cuando llegaron a la aldea donde se dirigían, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron insistiendo mucho: quédate con nosotros, porque atardece y ya la noche echa encima. Él entró y se quedó con ellos. Luego, cuando se sentaron juntos a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En aquel momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿nosotros no ardía ya el corazón cuando conversábamos con él por el camino y nos explicaba las Escrituras? En el mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 y a todos los demás, que les dijeron: es cierto que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron también lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Esta recopilación que hace Lucas en el capítulo 24, versículo del 13 al 35, obviamente cada escritor del Evangelio, en su estilo literario, en su redacción, cuadra las ideas, los mensajes, de una forma diferente, imprimiendo su carácter, su estilo, su forma de ver las cosas y su forma de redacción. Y esto es muy particular, y esto nos ayuda muchísimo a entender cómo escribe Mateo, cómo escribe Marcos, cómo escribe Juan, cómo escribe Lucas, cómo San Pablo escribe, y le da como su impronta, le da como un carácter específico. Lucas, en este relato, que debemos de partir de que con la resurrección de Jesús, Jesús no solo se presenta a uno o a dos, sino a muchas personas, a muchos discípulos, y de diferentes formas, para que ellos tengan esa seguridad realmente: quién es el Mesías, quién es el Salvador, quién es el Señor, porque muchos no entendían. Y muchas veces nosotros somos como esos discípulos que vamos en el camino de Emaús, lo cual
por mucho tiempo se especuló, se cuestionó si quedaba a 32 kilómetros, si quedaba a 11, porque hay dos pueblos que quedan a esa distancia, hablándolo desde la parte arqueológica e histórica. Eh, pero lo más importante no son esos hechos como tal, de poder decir eh, tanto en el ámbito histórico arqueológico si son datos exactos o no. Hay datos muy exactos en la escritura, en la palabra de Dios, hay otros que no lo son, hay otros que son más simplificados. Y van estos dos hombres tristes, cuestionándose. Muy seguramente ya habían pasado los 3 días de la celebración de la Pascua, ya se dirigían al lugar de ellos, y es ahí cuando el Señor se manifiesta. Y en la escritura Lucas escribe que estaban nublados, o podemos utilizar otras traducciones o interpretaciones, no lo reconocieron, no lo pudieron ver, sea porque físicamente tenía otro cuerpo, estaba encarnado en otra materia física, o porque hubo un fenómeno sobrenatural donde ellos no pudieron reconocerlo como tal. Y en cierta forma es una estrategia muy poderosa para entrar en su mente, en su psiquis. Iban dos, no iba uno. Si hubiera ido uno, seguramente hubieran pensado que se vio una visión, se lo soñó o se lo imaginó, pero no, iban dos. Así en los demás relatos hablan donde hay varios reunidos, donde certifican que se manifestó la presencia de Cristo. Y es una estrategia donde sus ojos están nublados, dice la Sagrada Escritura. Uno puede reconocer al Maestro, a Jesús, porque si Él se les apareciera como tal, no sabemos en qué respuesta ellos iban a tener o cómo iban a entender la manifestación, o de pronto se iban a asustar, o de pronto iban a no entender lo que estaba sucediendo. Por eso Jesús tiene una sabiduría muy propia, un estilo muy sui generis, muy propio, donde Él va caminando como cualquier otro que va para algún otro lugar y los escucha y se mete en la conversación. Bueno, y qué están hablando y qué está sucediendo. Entonces ellos hacen un resumen, una síntesis de Jesús, pero un Jesús de Nazaret como lo conocían, ese era su nombre, que era famoso en ese entonces, y más con las crucifixiones, porque cuando se hacían crucifixiones todo el mundo se enteraba, y más en ese momento que estaba mucha gente de muchos lugares, tanto de Jerusalén como de fuera, porque era una fiesta muy importante donde por lo menos una vez al año tenían que ir a estar en lo que es la Pascua. Y ya venía de una trayectoria donde lo conocían bastante a Jesús. Entonces muy ratifica el texto lo que estos dos personajes estaban dialogando, y la conversación que tuvieron con el Maestro, con Jesús, diciéndole que era un profeta, diciéndole que tenía un gran poder. Eso ya es algo muy literario usado en Lucas, que tenía un gran poder y gran de sanación, de liberación, de manifestación del poder de Dios. Esto lo utiliza mucho Lucas en su estilo para proclamar que Él es el Señor, que Él es el Salvador. Una diferencia muy grande al Mesías, como lo tenían o lo tienen todavía en la expectativa los judíos de que fuera a llegar. Y ellos no entendían bien quién era Jesús, y la mayoría de los apóstoles no tenían claro todavía cómo era el proceso, porque esto todo los cogió desprevenidos de un momento a otro. Ellos no pensaron lo que iba a suceder, aunque Jesús ya se los había dicho, Jesús ya se los había pronosticado, Jesús ya les había profetizado lo que iba a suceder, pero ellos no entendían. Por eso entendemos ahora las reacciones de Pedro, las reacciones de los demás discípulos al decir, al hablar, que ellos no iban a permitir que sucedieran esas cosas. Pero obviamente todo ya estaba trazado por un plan divino del Padre para el Hijo, y del Hijo para el Padre y la humanidad.
de dar su vida para nuestra salvación. El Cordero, dar su vida para salvarnos. Ellos no entendían, ellos como otros, estos no son los discípulos, no son apóstoles, son discípulos. Discípulos es una línea más abajo que apóstol. El apóstol es el enviado de Jesús, es el representante de Jesús en la tierra. Y el discípulo es el que está aprendiendo, o el que está siguiendo un discipulado, el que está llevando esas enseñanzas, que todavía no es un simpatizante, es un grado mayor, pero todavía no llega a ser apóstol, está como en ese proceso. Y ellos todavía, y en esta síntesis que hace Lucas, ellos todavía no tienen claridad de la misión que Jesús está teniendo, que está realizando en ese momento. Ellos están devastados, ellos están aburridos, tristes, porque ellos tenían una gran esperanza y seguridad que Jesús iba a ser ese Mesías político, económico, militar, como era el rey David, donde les iba a traer paz, les iba a traer gloria, donde iba a sacar a los que por mucho tiempo, a los romanos, que por mucho tiempo los estaban esclavizando de muchas formas, y otros pueblos antes de ellos pues hicieron lo mismo. Entonces ellos tenían esa seguridad que este sí era, porque ya habían llegado otros, pero no con el talante y no con las señales y prodigios, que eso lo utiliza mucho Lucas para describir la diferencia del Mesías mesiánico, Mesías del Pentateuco, del Antiguo Testamento, al Mesías del cristianismo, que es el Salvador, el Señor, Dios, Hijo de Dios, Salvador de los hombres, que es una diferencia muy grande. Ellos van decepcionados, aburridos, y él entra muy sutilmente, los escucha, les habla, y después hace una síntesis en la cual no detalla Lucas para no extenderse muchísimo y referir muchas fuentes, sino que con eso resume todo, que es un lenguaje muy semítico, muy concreto, en el cual empieza con Moisés y les dice primero que tenían que ver, ¿acaso el Mesías no tendría que sufrir? Con eso directamente los envía al Antiguo Testamento, a Isaías, y de paso le empieza a hablar de Moisés, de la ley y de los pasajes en la Torá, en la Tanaj, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, de la revelación y cómo sería el proceso de Jesús, de dar su vida para salvarnos, y la salvación que él trae, no solo una salvación económica, sino una salvación mucho más trascendente, más importante, más fundamental, que es la eterna, la vida eterna, el reino de los cielos. Entonces, claro, ellos se emocionaban y ellos sentían eso, pero de todas maneras ellos no comprendían todavía qué era lo que pasaba. Entonces él les dice, no, ya pasaron 3 días. Ellos le dicen a Jesús, ya ha pasado 3 días. Entonces, ¿por qué? Porque el pensamiento judío, en su gran mayoría, era que el espíritu rondaba en el cuerpo, o estaba en el cuerpo 3 días. Ya después de 3 días el espíritu se habría ido. Esa es una concepción de algunos grupos judíos, y por eso se nombra, ya ha pasado 3 días, dicen los discípulos, en el escrito que Lucas nos trae. Después entonces hay un fenómeno en el cual Jesús sigue muy tranquilo, pero hay algo muy fundamental, que es el ser forastero en el pueblo judío, en todos los pueblos de la antigüedad, pero en el pueblo judío era muy importante ser buen anfitrión, traía muchas bendiciones. Es más, en el Antiguo Testamento hay unas normas muy claras donde al extranjero y al que es foráneo y al que es de paso y al que pide posada y al que pide ayuda hay que dársela. ¿Por qué? Porque ellos también tuvieron una época donde tuvieron que pedir esa ayuda, porque fueron pueblos que deambulaban por el desierto, y por mucho tiempo fueron foráneos también en muchas regiones. Entonces esa solidaridad
de mesopotámica, esa solidaridad semítica, sigue en todos estos pueblos, no solo en el pueblo judío, pero el pueblo judío era mucho más mm, frecuente y mucho más apreciado y mucho más fundamental, ya era como una ley muy importante de ser buen anfitrión, de ser un buen, eh, ser solidarios entre ellos. Entonces por eso Jesús hace el ademán de que sigue, pero ellos le dicen, mire, va a anochecer y usted por ahí, eso es peligroso, camine y pasa la noche con nosotros y lo invitamos a cenar. Entonces entran y se sientan a la mesa y hacen una tradición que es muy judía, que los gentiles no tenían, en el cristianismo primitivo los nuevos grupos que eran cristianos, de gentiles, de paganos, no tenían muy en cuenta algunas tradiciones judías, aunque el cristianismo se desarrolla principalmente en núcleos judíos de diáspora, grupos de judíos que están en el exilio, que están en otros países, en otros lugares. Llegaban precisamente los apóstoles de viaje o los misioneros, y esa solidaridad y esa ley en la cual ellos tienen muy presente ser buenos anfitriones, hacía de que atendieran muy bien a un llegado, a un extranjero, y más si era un judío, eh, pues obviamente más todavía. Con los paganos siempre tenían un recelo, pero seguían siendo solidarios, pero el compartir de una forma mucho más plena si eran judíos. Entonces ahí se daba como la impregnación, o la entrada de los que venían en lo que se llama el querigma, el mensaje de la resurrección de Jesús, la muerte y resurrección de Cristo del Señor para la salvación. Ahí entraba por las tradiciones judías, por esas células de judaísmo que habían esparcidas por muchos lugares, que esperaban esa venida del Mesías. Entonces no era un mensaje desconocido, pero con el tiempo, cuando esto ya empieza a coger más envergadura y se desarrolla en los pueblos paganos gentiles, toma una característica diferente. Entonces se pierden algunos significados de las tradiciones judías, y entre ellos es la fracción del pan. Cuando hay un invitado, él es el que da la bendición. Ellos siempre al sentarse dan la bendición a Dios, piden la bendición de Dios y la dan a los alimentos, para que no falte en la casa, en la provisión, pero dándole gracias en un sentido muy semítico y un sentido muy antiguo, desde la conexión, aunque la plenitud es la Pascua, que se celebra el paso de Moisés cuando sale de Egipto con el pueblo de Israel, de esa liberación y de esas bendiciones que ellos recibieron, aunque tuvieron que pasar momentos muy difíciles. El bendecir los alimentos y darle gracias a Dios de los alimentos es algo muy importante para el judío y en sus celebraciones, porque es recordar eso que sucedió con Moisés. Para ellos Moisés es una figura fundamental, que es el que construye todas las bases de lo que va a ser el futuro político, económico, religioso, moral de Israel. Toda la base doctrinal se encuentra, y económica, política, legal, espiritual, en el Pentateuco, en la Tanakh, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y se le asigna a Moisés todo ese desarrollo. Entonces para ellos la bendición de los alimentos, no porque no sean bendecidos como tal, sino pues todo lo que crea el Señor es bendición, sino una forma de pedirle al Señor que nunca falte. Por eso en el Padre Nuestro, que tengamos el pan de cada día. La oración ahí está incrustada, el pedir esa provisión económica y material. Entonces cuando hacen el sentarse a la mesa, no es simplemente venga y comemos y ya, sino es un acto de celebración, un acto protocolario, un acto muy importante de unidad, de estar al mismo nivel. No todo el mundo se podía sentar en la mesa como tal, y se le permitía
al que llegaba hacer esa bendición, porque eso traía bendiciones. Entonces, bendecir los alimentos y darle gracias al Señor, que eso era una práctica muy común, diaria hasta el día de hoy, por darle gracias al Señor porque lo sacó de la esclavitud a través de Moisés en el desierto, cuando estaban en Egipto, pero también de la provisión que se necesita diariamente. Por eso tiene un concepto muy importante. Muy posiblemente estos discípulos no estuvieron en la cena, en la Pascua del Señor, en la manifestación de la Eucaristía, la institución del rito eucarístico. Pero esto sería un pasaje también en el futuro, porque Lucas se basa también en este estilo de Lucas. Él también propone y pone lo que utiliza en este escrito del Evangelio, todo lo que es la justificación del Antiguo Testamento. Por eso es importante leer el Antiguo Testamento para entender por qué el Mesías es Jesús y por qué Él es el Señor y por qué sus manifestaciones, milagros, hechos, proezas y todo lo que hizo lo confirman como el Señor y el Salvador, y el más grande de todos es su resurrección. Entonces, por eso él lo nombra de que Jesús, retomando este texto, que esta investigación, porque Lucas se vuelve como un periodista y empieza a hacer esa investigación con testigos oculares, testigos que vivieron con Jesús, estuvieron con Jesús, recibieron milagros de Jesús, directamente los apóstoles, discípulos de Jesús. Por eso el texto de Lucas es muy... tiene un contexto muy periodístico y muy exacto en algunos detalles históricos y arqueológicos, que nos sitúan y nos dan una dimensión mucho más grande, un contexto mucho más profundo de lo que sucedió. Y Lucas nos narra aquí el que Jesús haya hecho la fracción del pan no solo queda para los judíos, para los apóstoles, los discípulos, como una señal, sino en el futuro el cristianismo primitivo va a ser el centro de toda la liturgia, de todo lo sacramental, de todo lo religioso, la Eucaristía. Por eso es tan importante y se considera el cuerpo y la sangre de Cristo. Se considera su presencia viva en el altar. Esto es desde el inicio de los apóstoles, en el inicio del cristianismo primitivo. Esto no es solo algo que se inventaron en la Edad Media, sino que desde el inicio del cristianismo, el centro de todo el desarrollo del cristianismo está basado en la liturgia y en la sacramentología de la institución del cuerpo y la sangre de Cristo, que lo llamaban la fracción del pan al principio, ya después lo llamarían lo que es la misa, Eucaristía, bueno, como lo quieran llamar. Pero tenía como la fracción del pan, que es el ágape de los judíos, que es lo que les estaba comentando, que es cuando ellos se sientan a compartir, a cenar. No es a cenar solamente, sino es un acto, es un rito de oración y de ofrecimiento a Dios. Y Jesús coge y parte el pan, lo fracciona, por eso se llama la fracción del pan, hace la bendición y se lo entrega a ellos. Ahí es cuando hay un momento de manifestación del poder de Jesús, donde se les abre el entendimiento. Ellos ya pueden ver con claridad, dice la Sagrada Escritura, los ojos se abren a ver esa realidad, donde inmediatamente recuerdan cómo Jesús hacía la Eucaristía, pero no la Eucaristía, hablemoslo como el ágape o la fracción del pan en las ceremonias, en los momentos en que se reunían a comer, no Eucaristía como la vivieron los apóstoles en la celebración de la Pascua, como la instauración de la Eucaristía, pero sí un modo diferente en que Jesús hacía las cosas. Jesús en todo lo que hacía lo hacía muy diferente a su estilo. Entonces la Pascua, aunque había muchos elementos de la Pascua judía, que es bien interesante investigarlos, ahí les dejo la inquietud, pero él lo hizo de una forma totalmente diferente.
reorganizó, si lo queremos ver desde ese punto de vista, y le dio un significado totalmente diferente, una profundidad totalmente diferente. Por eso no fue un rito más, no fue una Pascua más, sino fue la Pascua de Jesús, celebrada por Jesús, instaurada el rito eucarístico, que lo conocemos como actualmente, pero esa fracción del pan que él hace Jesús la hace muy diferente cuando está con los apóstoles. De ahí es que se toma ese valor de la instauración de la Eucaristía, de ese rito que es el bautizo, y el rito de la Eucaristía es el más antiguo del cristianismo primitivo y es la base desde los apóstoles hasta nuestros días. Por eso es tan importante el cuerpo y la sangre de Cristo. En el caso de estos dos discípulos, se les abrió la mente, los ojos, esa nubelación que tenían los ojos se les fueron. Jesús hace un milagro, manifiesta su poder en ese momento, en donde ellos ven que Él está haciendo la fracción del pan y está haciendo la oración, está haciendo el ofrecimiento, que era, como les digo, muy cotidiano, importantísimo, pero era muy cotidiano, muy normal en el ámbito judío. Pero cuando ellos vieron la forma en que Jesús lo estaba haciendo, eso fue como un clic que hizo en su cerebro. Eso es control a suprimir, o sea, eso fue, se le cruzaron los cables, y ahí es donde Jesús les abre la mente, los ojos, y desaparece. Y ellos se dan cuenta que con el que estuvieron todo el camino, con el que acababan de hablar, era Jesús. Entonces inmediatamente ellos del asombro y de la emoción y del impacto que ellos reciben al ver que tenía Jesús una forma muy particular, muy personal de hacer la fracción del pan, van a Jerusalén, de nuevo se devuelven y les dicen: mire, es que en realidad, aunque ellos ya habían escuchado lo que había pasado con las mujeres, pero como eran mujeres no le ponían cuidado. Eso era una realidad en todos los tiempos hasta el día de hoy, el machismo. Y se tejían muchas teorías conspirativas de que había pasado con Jesús, pero no entendían la mayoría de lo que tendría que pasar Jesús, solo algunos apóstoles, y aún hasta que Él resucite se les aparece, y aún en Pentecostés es cuando ellos realmente la tienen clara y saben realmente que es totalmente lo que sucedió. La Sagrada Escritura lo habla, y se les abrió el entendimiento, el Espíritu Santo les iluminó todo lo que había sucedido, y entendieron y cogieron como esa fuerza espiritual para salir a evangelizar y creer en Jesucristo como el Señor. Entonces vemos casos como el de Mateo, el de Tomás, vemos casos, bueno, hay varios casos donde se suman toda esta serie de circunstancias, de apariciones de Jesús, para que ellos tuvieran esa fe y esa seguridad de que no era solo a uno o al otro, sino que fueron a diferentes personas del grupo de apóstoles y del grupo de los discípulos y del grupo de personas que eran allegadas, que eran simpatizantes de Jesús, que también sucedió, que hay testimonios. Entonces esto hace de que el colegio apostólico, los apóstoles, tengan una fe mucho más viva y una seguridad de que es el Señor y que realmente resucitó, cumplió lo que dijo, y que todo lo que está en la Sagrada Escritura, en la Tanaj, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, se cumplió en Jesucristo y que realmente es el Salvador. Eso es lo que los motiva, los llena de esa seguridad de que van a salir a predicar, a llevar la buena nueva, a llevar el querigma, el mensaje de resurrección del resucitado, del Mesías, que realmente es el Salvador de la humanidad, a todos los pueblos y a todas las naciones, sin importar lo que eso cueste. Ellos ya vieron en Juan Bautista lo que sucedió, que lo decapitaron, vieron que crucificaron a Jesús, que estaban persiguiendo a todo el que se metiera por esa línea, pero ellos estaban con la certeza de que Jesús está con ellos y que ellos iban a un lugar, fueron a un lugar predilecto, que es el reino de los cielos. Entonces cualquier sacrificio, cualquier cosa que tuvieran que hacer es mínima, así sea terrible, para estar en la presencia de Dios y disfrutar del reino de los cielos.
¿Qué podemos analizar y qué palabra podemos utilizar para el día de hoy? A veces los ojos se nos nublan, tenemos una nublación mental terrible, porque a veces andamos con Jesús, estamos con Jesús, caminamos con Jesús, y a veces renegamos, hacemos lo que estos dos discípulos hacían, discutimos la voluntad del Señor. ¿Por qué Dios no me da? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué es que Dios ya no me escucha? Dios me dejó. No, yo pensaba que Él me iba a ayudar y que Él me iba a solucionar. Y a veces no vemos que Jesús está ahí, está con nosotros. Tenemos es que dar un salto en la fe. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos abra la mente, el entendimiento, los ojos, para entender el mensaje de Él y qué es lo que quiere en nuestra vida, y ver que Él está con nosotros. Pero nosotros se nos nubla, y sobre todo cuando hay ataques del enemigo, cuando hay situaciones, por ejemplo, de la pandemia, de salud, económicas, sentimentales, dificultades laborales, espiritual, bueno, de todas las dificultades que todos los seres humanos tendremos que pasar o estamos pasando, se nos cierra la mente, se nos nubla la visión y vemos solo las cosas negativas y dejamos de lado y a Jesús, que es el camino, que es la verdad, que es la luz, que es la resurrección, que es estar en triunfo con Él. Entonces debemos de confiar en Él y debemos de, cuando se nos nuble la mente, el pensamiento, despertarnos, despabilar y decir: Jesús está conmigo, Dios está conmigo, voy a salir adelante. Jesús, siento tu presencia, quiero sentirte en este momento, hazte presente en este instante. Y Jesús es grande y poderoso y se manifiesta. A veces pensamos que Jesús nos ha abandonado, a veces pensamos que Dios no nos escucha, a veces pensamos de que estamos alejados de la presencia de Dios, pero cuanto más pensemos que estamos alejados es cuando Él más está cerca. Él ve, escucha, siente nuestros pensamientos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, así como los discípulos que van en camino de Emaús y Jesús está al lado de ellos y ellos no lo sabían.